Buenas tardes. Nuestro siguiente tema a tratar se llama planeación de la capacidad y consideración sobre la capacidad. En este video vamos a detallar los siguientes conceptos generales que se vienen subtitulados ahora sí de la planeación de la capacidad y nuestro otro subtema que es la consideración sobre la capacidad. Dice que la planeación de la capacidad es una actividad de planificación y gestión que pretende garantizar la correcta proporción entre la demanda de productos y o servicios o la capacidad de producción o prestación de un servicio por parte de una compañía. Para que nosotros podamos llevar a cabo nuestra planeación de la capacidad con un punto tan esplendoroso, podría decirse, debemos de tomar en cuenta como referencia los resultados obtenidos con un primer análisis de la capacidad productiva. Nos dice que primero debemos de planificar la gestión de los procesos de abastecimiento a fin de poder garantizar que la producción no se detiene por falta de suministros, además de poder evitar posibles rupturas y todo ello se vaya sin aumentar innecesariamente los costes de almacenamiento y provisión. Nos dice que también la cadena de distribución, incluyendo el transporte y la logística, deben de figurar de un modo destacado en la planeación de la capacidad productiva como una correcta estrategia lógica que nos va a permitir reducir pérdidas y minimizar los riesgos derivados de una demanda extraordinaria o puntual. Además de todo ello, será impredecible contar con herramientas que permitan diseñar los distintos escenarios posibles en los que se pueda considerar y poner a prueba la capacidad productiva de la compañía, con el fin de planificarla con detalle considerando todas las posibilidades. En este sentido, la implementación de herramientas que nos permitirá dar una respuesta adecuada a esta necesidad de planificar en base a previsiones posibles o previsiones reales. Por otra parte, nos dice que la planificación de la capacidad, para poder desarrollarla o para poder estudiarla, debemos de tomar en cuenta tres puntos muy importantes, que son el largo plazo, el mediano plazo y el corto plazo. Dentro del largo plazo se refieren a actividades que llevan realizarlas más de un año, que son los recursos productivos que requieren un tiempo largo para adquirirse o disponer de ellos. El mediano plazo son los planes mensuales que debido a las actividades estas pueden variar debido a las nuevas alternativas o herramientas. Y el otro punto muy importante, que es el corto plazo, donde nos dice que esta requiere menos de un mes y que tiene que ver con el proceso de programación semanal o la programación diaria. También nos dice que la capacidad como concepto es la habilidad para mantener, recibir, almacenar o acomodar nuestro producto o servicio. Nos dice que en un negocio, en una empresa, microempresa, industria, etc., cuando los gerentes de operaciones consideran la capacidad, estos deben de tener o tomar muy en cuenta que tanto la entrada de recursos como la salida de producto, la principal razón es que para que estos efectos de planeación, la capacidad real o capacidad efectiva depende de lo que se va a producir. Sin olvidar que por otra parte, si la capacidad es excesiva, la compañía puede tener o tiende a tener que reducir los precios para estimular la demanda, o de lo contrario, subutilizar su fuerza laboral
llevar un inventario excesivo o buscar otros productos menos rentables con el fin de poder permanecer en el negocio, porque si de lo contrario nuestra capacidad excesiva dentro de la compañía, lejos de reducir, aumentaríamos los precios para estipular la demanda, en lugar de llevar nuestra curva de la demanda hacia arriba, vamos a descender hacia abajo. Entonces podríamos quebrar, ahora sí que nuestro negocio podría ir a la quiebra. Dentro de este análisis y capacidad de la demanda encontramos la capacidad efectiva. ¿Qué es la capacidad efectiva? Nos dice que esta es la que espera alcanzar una empresa según sus actuales limitaciones operativas, personal y equipos. Es menor que la capacidad proyectada. Bueno, siguiendo con este rubro, como siguiente punto encontramos la capacidad diseñada. La capacidad diseñada se refiere a la tasa de producción ideal para la cual se diseñó el sistema. Dentro de ella se va a meter una máxima producción teórica, que es la que nuestro sistema de producción tiene que soportar, porque fue diseñada para un determinado espacio de almacenamiento. No podemos meterle más ni menos, porque si le metemos más se nos va a tender a saturar, y si le metemos menos va a mostrar comportamientos de ineficiencia. Dentro de las capacidades también encontramos la capacidad nominal. Nos dice que esta se refiere a la capacidad de un determinado equipo en términos del peso máximo que puede llegar a tener. La capacidad nominal nos dice que la mayoría de los equipos están diseñados para movilizar un determinado peso en lugar de un volumen máximo. Por lo tanto, si el volumen de material manejado dependiera de la densidad del material y variara con la densidad para un equipo, mientras que el peso máximo debiera de ser constante, esta se vería reflejada como una función de resistencia de los componentes dentro del equipo. Nuestro siguiente punto nos dice consideración sobre la capacidad. Nos dice que para poder considerar la capacidad, primero se tiene que pronosticar la demanda con precisión, como comprender la tecnología y los incrementos en la capacidad, donde encontrar el nivel de operación óptimo, que en este caso sería nuestro volumen. Bueno, dentro de la consideración de la capacidad, cuando nos dice pronosticar la demanda con precisión, esta se refiere a que nosotros hagamos un pronóstico preciso y esencial para la decisión de la capacidad. Es decir, el nuevo producto podría ser música en vivo todas las noches, por ejemplo, lo cual agregaría la demanda en el servicio de comida, del café y de tienda, etc. Luego el otro punto, que sería comprender la tecnología y los incrementos en la capacidad, es cuando nosotros buscamos el número de alternativas iniciales, procurar llegarlos a ser grandes, pero en vez de establecerlo en volumen, las decisiones sobre tecnología se verían apoyadas con el análisis de costo, que es decir, recursos humanos necesarios, calidad y confiabilidad. Este tipo de revisión, el hecho de comprender la tecnología, nos suele disminuir el número de alternativas a unas cuantas, es decir, si tenemos una infinidad de alternativas, nos la puede reducir a su mínima capacidad para nosotros poder tomar las alternativas mejor posibles. Dentro del otro punto, que es encontrar el nivel de operación óptimo, que en este caso nosotros le llamamos volumen, es cuando la tecnología y los incrementos en la capacidad suelen dictar el tamaño óptimo
de las instalaciones. Por ejemplo, un hotel en la orilla de la carretera puede requerir 50 cuartos para ser viable. Si es más pequeño, los costos fijos suelen ser más elevados y es cuando tendemos a perder nuestra clientela o el personal que nosotros vamos a ofrecerle nuestro servicio. Dentro de ese rubro encontramos economía de escala. Dice que la economía de escala es aquella que se entiende como la ventaja en términos de costes que una empresa obtiene gracias a la expansión y buenas sinergias que ésta haya aplicado en su entorno competitivo. Es decir, esta se refiere al poder que tiene una empresa cuando alcanza un nivel óptimo de producción para ir produciendo más a menor coste. Es decir, a medida que la producción en una empresa crece, sus costes por unidad producida se reducen. Cuanto más produce, menos le cuesta producir cada unidad o cada producto que esta empresa se dedique a producir. Es decir, en otras palabras, esta se refiere a que si una función de producción aumenta la cantidad de todos las ganancias en un porcentaje, las ganancias producidas pueden aumentar en este mismo porcentaje, ya sea aumentar de mayor o menor cantidad de acuerdo al porcentaje, o decir, si este aumenta, seríamos economistas constantes de escala. Entonces nos dice que la economía de escala es la que nos sirve para, por ejemplo, si queremos llegar a un largo plazo, esta nos hace referencia a las posibles reducciones en los costes unitarios a medida que el tamaño que una instalación y los niveles de utilización aumentan. Las fuentes habituales de economía de escala son el inventario, compra a gran escala de materiales a través de contratos a largo plazo, de gestión y de logística, aumentando la especialización de los gestores, financiera, obteniendo costes de interés menores de la financiación de los bancos, marketing y tecnologías, beneficiándose de los rendimientos de escala en una función de producción. Y como nuestro otro punto sería manejo de la demanda, donde nos dice que la demanda se refiere a cuando ésta excede a la capacidad, cuando la empresa quizá reprima la demanda con el simple aumento de los precios, o de lo contrario cuando la capacidad excede a la demanda, al igual que se deben de hacer ajustes para la demanda estacional. Nos dice que cuando la demanda excede a la capacidad, la empresa quizá reprima la demanda con el simple aumento de los precios, propagando tiempos de entrega más largos, lo cual podría ser inevitable, y desestimulando otros negocios redituables marginalmente. No obstante, como las instalaciones inadecuadas reducen los ingresos más de lo permisible, la solución de largo plazo suele ser el incremento de la capacidad. Y dentro de la capacidad cuando la capacidad excede la demanda, nos dice que quizá la empresa desee estimular la demanda mediante reducciones de precio o actividades energéticas de marketing, pero también puede adaptarse al mercado a través de cambios en el producto. Y cuando nosotros por último vamos a hacer unos ajustes para la demanda estacional, nos dice que debemos de tomar en cuenta un patrón de temporada o cíclico de demanda, que esta representa otro gran reto para la capacidad, en donde la mayoría de estos casos la administración encuentra útil ofrecer productos con patrones de demanda complementarios, es decir, productos para los que la demanda es alta para uno
cuando es baja y para el otro. Por ejemplo, cuando una empresa está agregando una línea de motores de motos para nieve a su línea de motores de motos para agua para equilibrar la demanda. Al complementar sus productos de manera adecuada, quizás se nivele la utilización de las instalaciones, equipo y personal. Bueno, y este manejo de la demanda es como nuestro último punto dentro de los subtítulos que nosotros podemos encontrar acerca del pronóstico de la demanda. Tendemos a, bueno, pues hasta aquí ha acabado nuestro video. Son los puntos que yo considero más destacables para que nosotros podamos calcular la capacidad de la demanda o la capacidad de almacenaje que nosotros podemos tener dentro de una empresa, un negocio, un micronegocio, etcétera, etcétera, y poderlo llevar, que nuestra curva de la demanda ascienda hacia arriba, no descienda para abajo. Estos son ciertos puntos, ciertos tipos de estrategias que nosotros podemos emplear para que nuestro negocio crezca, para que nuestra empresa crezca, para que nuestros productos o nuestros servicios sean eficientes, para que tengamos satisfechos a nuestros clientes. Y muchas gracias.